Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra, como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Amén. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, una oportunidad más para llenarnos de Él a través de su palabra escrita. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo, Dios manifestado en carne. semana 5. La batalla, la carrera y la fe. Amén. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Bienvenido igualmente, hermano Ernesto. Y una vez más, amados oyentes, les damos la bienvenida. Amén. Los invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, que nos dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, Amén. porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aleluya. Amén. Amén. Doy gracias al que me fortaleció. Amén. Doy gracias al que me fortaleció. Amén. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Porque me tuvo por fiel. Amén. Amén. Me tuvo por fiel, Amén. poniéndome en el ministerio. Amén. Amén. Me tuvo Me por fiel. tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aleluya. Gracias al Señor que nos da fuerzas. Amén. Nos fortalece. Nos fortalece. Amén. Nuestro Señor Jesús. Amén. Porque me tuvo por fiel. Amén. Amén. Y nos pone en el ministerio. Amén. Amén. En la edificación de su cuerpo. Amén. Amén. El título para hoy es Recibir el encargo de Dios y ser fiel. Amén. En estos días actuales no podemos ser cristianos pasivos. Tenemos que ir delante de Dios. Todos nosotros necesitamos tener una misión. Lo peor es servir a Dios sin una misión. Viví en los Estados Unidos durante 10 años. Cierta vez fui al hospital de los veteranos de guerra para visitar a un hermano que estaba hospitalizado y me quedé impactado con lo que vi. Vi a muchos soldados hospitalizados, pero lo que más me llamó la atención fue que muchos de ellos no habían sufrido mutilaciones físicas, ni perdieron miembros de su cuerpo. Entonces, ¿por qué estaban hospitalizados? Descubrí que la mayoría estaba en la sección psiquiátrica del hospital. Ellos no sufrieron mutilaciones físicas, pero sufrieron mutilaciones emocionales y psicológicas. Ellos fueron a la guerra sin tener una causa ni misión. Arriesgaron sus vidas y vieron morir a sus compañeros. Nosotros no queremos pelear en una batalla sin tener una misión. Amén. Necesitamos tener muy claro cuál es nuestra misión. Siento que este es el momento donde todos nosotros debemos ir a la presencia de Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi causa? Dios no le encarga la misma misión a todos. La misión de la mano es diferente a la misión del pie. La misión de la mano derecha y la de la izquierda, a pesar de ser parecidas, son diferentes. Esto es lo que en Romanos 12
queda en evidencia. Cada miembro tiene su función. Amén. Amén. Todos nosotros tenemos funciones diferentes, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y por tanto, todos los miembros son necesarios. Sí, amén. Usted es necesario. Sí. Es importante. Es imprescindible. Aleluya. Usted necesita pedirle a Dios que le muestre la misión que Él le encomendó. En las epístolas del libro de Timoteo y Tito, Pablo usa la palabra mandato, Sí. que lo podemos revisar en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 3. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Esta palabra solo es usada en estas epístolas. En las demás epístolas escribió, según la voluntad de Dios. Amén. Por la voluntad de Dios. Eso ocurre porque en los tiempos del fin, la sensación es de urgencia. Sí. Es un mandato, es una orden de Dios. Amén. Amén. Debemos hacer las cosas rápidamente. Cierto. No hay más tiempo que perder. Verdad. La sensación es de urgencia y Amén. necesitamos tener el sentir de urgencia. Sí, amén. Solamente quien recibió el encargo de Dios puede transmitirlo a otros. Todos necesitamos ser modelos, seguir el modelo de Pablo y también producir Timoteos. Amén. Debemos recibir el mandato de Dios, ser encargados por Él y pasar este encargo, esta misión. Adelante. Debemos producir un grupo de jóvenes, de hermanas y hermanos en la iglesia con el mandato de Dios. Todos con una misión, todos con una carga dada por Dios. Amén. Amén. Una carga es aquello de lo que Dios nos encarga. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, Aleluya. porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esta palabra está escrita en el libro de Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Fuimos encargados y puestos en el ministerio. Amén. Amén. Eso es algo exterior. Cierto. Muchas veces nos gusta quedarnos solo en las cosas exteriores. Sin embargo, aquí Pablo nos enseña que no basta recibir una carga de Dios exteriormente, sino que también necesitamos ser fortalecidos interiormente. Por eso dijo, doy gracias. Amén. Amén. Doy gracias. Doy gracias. Porque Cristo Jesús no solo le encomendó a Pablo el Evangelio, Sí. no solo lo designó para el ministerio, sino que también lo fortaleció interiormente. Amén. Amén. Todos necesitamos ser fortalecidos. Como Aleluya. dice la palabra en Filipenses 4, versículo 13. Amén. Oro a Dios para que seamos fortalecidos en estos días difíciles. No podemos ser apáticos. Debemos buscar al Señor para ser fortalecidos. Amén. Amén. Debemos buscar al Señor para ser fortalecidos. Amén. Pablo es un modelo. Con humildad y gratitud, él reconocía cuál era su posición y su estado débil. Y así el Señor lo fortaleció. Es difícil encontrar a alguien como él. Pablo dijo claramente que el Señor le había encomendado el Evangelio y además lo constituyó para el ministerio. Él no era fiel, pero el Señor lo consideró fiel. Amén. Amén. Pablo dio testimonio sobre el momento que fue constituido para el ministerio. Pero levántate Amén. y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto está escrito en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16.
Amén. Él testificó ante el rey Agripa, contando la experiencia de su conversión y constitución. Por último dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Estos versículos no son solo para Pablo, sino también para nosotros. Aleluya. Amén. Porque de igual manera fuimos constituidos por Dios. Amén. Aleluya. Pregunta: ¿usted ha sido fiel a Dios en su experiencia? Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias al Señor. En este día el Señor quiere que tengamos muy presente cuál es nuestra misión, cuál es nuestra causa. Gracias al Señor estamos en el cuerpo. Amén. Cada miembro tiene su función. Amén. El Señor nos muestra también que tenemos un mandato. El Señor quiere que actuemos rápidamente Amén. a su llamado. El Señor nos encarga algo en este tiempo. El Señor nos encarga algo para hacer. Amén. Gracias al Señor porque tenemos su respaldo. Podemos hacer la obra a la que Él nos ha llamado. Podemos funcionar en el cuerpo. Necesitamos de encargo. Necesitamos de ser fortalecidos también interiormente. Amén. En estos días difíciles, el Señor quiere vernos funcionando, edificando su cuerpo, siendo parte de este ministerio. Alabado sea el Señor. Amén. Fuimos constituidos por Dios para realizar una obra. Alabado sea el Señor. Qué preciosa palabra la que el Señor nos da en este día. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.